encontramos la suerte de que entre todas pensamos y aceptó María Isabel Requejo para dar hoy el comienzo de este ciclo de charlas, que yo calculo que va a ser la primera, porque eh, parece que una hora y media y un poquito más, lo que más podamos, nos resulta poco. ¿Qué decir de María Isabel? María es licenciada, profesora, doctora en letras de la Facultad de Filosofía de Tucumán, docente, eh, qué sé yo, le puedo decir mil cosas. Es escritora de libros. Eh, Su currículum tiene 18 páginas, así que ella me pidió que dijera dos palabras. Yo lo que voy a decir es que en vez de decir tanto su currículum, se me ocurrió ir preguntándole a mis maestros también. Y bueno, y a mí me dijeron que ella cautivó Rosario y Santa Fe desde los 80. Así que bueno, acá estamos dando comienzo a esta charla y pasándole la voz a ella, si ya no molesto más yo. Les pido, por favor, que cierren los micrófonos y que ella me pidió que en el chat vayan poniendo, si quieren, su nombre y de dónde son, porque ella va a ir mirando. Y todas las preguntas que vayan queriendo hacer, no esperemos al final, vamos a ir haciéndola a ver si ella la puede ir mechando. Así también tiene posibilidad de hacer toda su presentación, que es lo que tiene ganas. Todas las preguntas por el chat y pedimos que tengan los micrófonos apagados, así no se hace lío con la comunicación. Bueno, muchas gracias y le paso el micrófono a Isabel. Gracias, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este encuentro, donde les propongo, así como el título este que puede generar algún ruido, ¿no? Estamos conectados o comunicados en alusión casi siempre a las redes sociales. Yo les planteo la misma pregunta en relación a el tiempo histórico que estamos viviendo. Es decir, si estamos meramente conectados o estamos comunicados comprensivamente con el tiempo histórico y el orden social en el que transcurre el acontecer cotidiano de la población argentina y de nosotros como individuos, como sujetos históricos y sociales. Y los convoco, a pesar de la distancia física y geográfica. Yo estoy en Tafí del Valle, vivo acá desde hace unos meses. Los convoco a ver si es posible crear entre nosotros un clima comunicacional en donde nos sintamos cerca, ¿no? Entre nosotros. Sé que no es fácil, pero es posible. Cuando uno diseña estrategias para la comunicación online a distancia, hay elementos que nos permiten sentir cercanía. Ojalá que hoy el lenguaje, la comunicación entre nosotros, tienda puentes de cercanía, de comprensión y de comunicación, que me imagino debe ser bastante intergeneracional, porque debo ser yo la más grande de todo el grupo. Bueno, y muchísimas gracias a los colegas de Santa Fe que me han invitado a llevar a cabo, digamos, este encuentro. Como la realidad puede pasarnos por el costado y no tener en apariencia efectos en nuestra subjetividad, o por el contrario, la realidad social, los hechos, los acontecimientos cotidianos nos impactan de múltiples maneras a los sujetos desde la infancia hasta la vejez.
Yo les he traído, he armado unas siete diapositivas en torno a un hecho bastante brutal, dramático, que ha conmovido la familia, la vida, el corazón, el presente, el futuro de Ana Mercado, directora de la Escuela Vínculo de la provincia de Neuquén, colega querida, amiga, y no quería hacer silencio en torno a este acontecimiento. Bien.
Bueno, si tienen algún comentario sobre lo compartido, estoy dispuesta, por supuesto, a escucharlos. Como he dicho ahí, he intentado cuidar cada palabra como un pétalo de rosa. No sé si ha sido posible, pero algo que es muy importante, digamos, de este acontecimiento, no solo lo que desencadenó en la Patagonia, en Neuquén, sino cómo a pesar de la claridad en medio del dolor, ¿no? de lo que exponía Ana en distintos medios televisivos, radiales, en la prensa, advertíamos cómo esos medios intentaban de múltiples formas desviar, digamos, la atención en torno a el asesinato y posicionar la palabra de Ana en un contexto que no era desde el que ella lo estaba generando. Y entonces le preguntaban, me contaba ayer la Kitiu, si estaba de acuerdo o no con la baja de inimputabilidad de los menores para ser encarcelados, porque hay una agenda política nacional conducida por Patricia Bullrich, que por supuesto pretende exactamente eso. Si no hay alguna otra pregunta o reflexión, o en todo caso la podemos dejar para el final, yo les dije que he intentado abordar este tema pensando no solo en las redes, sino en nuestro presente social e histórico, ¿no? Si estamos conectados, comunicados, si nos importa, si no nos importa, si está la avalancha cotidiana de golpes que llega a un punto en que uno parece que tiende a eso que se denomina indefensión aprendida, ¿no? Uno va aprendiendo a no defenderse, lamentablemente, pero también, por el contrario, a defenderse, a luchar, a avanzar, cuestionar lo hegemónico, lo instituido. Y me surgió esta pregunta de ampliar, digamos, no solo las redes, sino el contexto, cuando la semana pasada vi una escena de las tantas que vemos en televisión, la vi en mi celular, alguien la compartió, era un señor, un ciudadano de unos 60 años, que caminaba por una vereda en la ciudad de Buenos Aires y tenía en su mano una bolsita blanca. Se supone que iba al súper de vecindad o de cercanía.
y aparecen detrás de él dos motocicletas poderosas, cada una con dos policías armados, lo empujan, lo golpean, lo tiran al piso, le golpean la espalda con los bastones, le gritan, lo vapulean, y le dan un mensaje a la sociedad que no es un mensaje lingüístico. Como ustedes saben, no todos los mensajes. Está en peligro. Ojo si salís. Ustedes piensen que algo que también ya se ha naturalizado es que solo podemos movernos por las veredas cuando vamos a reclamar algo. Yo no recuerdo algo así en los últimos 40 años de democracia. Capaz que me olvide. Si uno naturaliza estas situaciones, estas visiones, a veces caóticas, superpuestas, solapadas de la realidad, si frente a un acto de violencia irracional, injustificado, hacia un hombre que iba camino a un súper, si hacemos como si aquí no ha pasado nada, nos podemos preguntar si la vida misma, si este presente histórico nos propone una mera conexión visual con lo real, sin reacción, o con una reacción en Facebook o en cualquier red social, con un iconito, ¿no? Con los emoticones, ¿no? Y entonces pongo, me alegra, me entristece, me embronca, me gusta, ¿no? Y así, y a veces es la única reacción que uno observa en las redes, la iconicidad de los sentimientos sin lenguaje. Una transformación muy impactante, si la pensamos desde el punto de vista cognitivo, subjetivo, afectivo, que se impuso a partir sobre todo, especialmente desde Facebook, ¿no? Que categorizó las emociones humanas a través de iconitos. Entonces, ¿para qué voy a escribir? ¿No? Si alguien comparte algo, una alegría, un dolor, una tristeza, ¿no? Una incertidumbre, un pedido de ayuda, y como no sé qué poner, pongo me gusta o me indigna, etcétera. No creo que sea un fenómeno generalizado, y de hecho lo vemos diariamente en la Argentina, pero ojo con imponernos, ojo en el sentido de cuánto se resquebraja en la subjetividad cuando nos imponemos un autosilenciamiento de nuestras opiniones. Y aún peor, cuando ese autosilenciamiento, digamos, va abarcando otros sectores de la población, y entonces ya podemos hablar de un sociosilenciamiento, que nadie lo ha decretado, no hay un decreto, no hay un decreto de necesidad y urgencia, no hace falta. En muchos periodos de la historia nacional hemos vivido, y sobre todo los que somos mayores, tenemos recuerdo absoluto de lo que significó ese silencio social lleno de temores, de preguntas sin respuestas, que por supuesto no se las lleva el aire, sino que dejan profundas huellas en nuestro psiquismo, en nuestra cognición, en nuestros procesos de posicionamiento como sujetos históricos y sociales frente a la realidad.
A la vez que este acontecer pequeño que les cuento de este señor maltratado, ese mismo día de abril, en muchísimos lugares del país, incluido el Valle de Tafí, incluida la provincia de Tucumán, por fin los científicos argentinos, nacionales, los laboratorios, los escritores, los cientistas sociales, decidieron poner su producción en lugares públicos, salir de las aulas de la universidad, de los laboratorios y decir, aquí estamos. Estos somos frente al ataque persistente, digamos, a esto que se llama el ñoqui set, ¿no es verdad? Somos todos ñoquis, los investigadores, los trabajadores estatales, los universitarios, los empleados públicos. Y entonces, frente a ese ataque, digamos, yo creo que bastante impensado, salieron a la luz como debiera ser algo constante, debiera ser algo frecuente, que los intelectuales, los escritores, la universidad, los laboratorios, se visibilicen socialmente y den muestras de que lo que se hace dentro de los ámbitos universitarios no es simplemente, como dijeron, digamos, investigar el ano de Batman. Me gustaría mostrarles, fue un movimiento que se llamó Elijo Crecer, Ciencia Argentina, y que ocupó plazas, parques y también, por supuesto, muchos lugares de la universidad. Ahora les quiero compartir otras imágenes. Este fue el logo de Elijo Crecer, Ciencia por Argentina. Me pareció muy original, muy hermoso. Y se desarrolló en distintos parques. No sé si ustedes participaron del Festival Federal de la Ciencia, ¿no? Les pregunto si fueron imágenes que ustedes vieron difundidas en los medios. Perdón Isabel, pero no se está viendo lo que decís. ¿No se está viendo? No. Y bueno, él me dijo a mí que yo comparto pantalla. ¿Y ahí sí? Bueno. Ahí va, ahí va. Sí, sí, se ve. Bueno, lamentablemente no puede, ahí está. Ese es el logo del Elijo Crecer, Ciencia por Argentina. No tuvo casi ninguna difusión, ¿no? Por los medios. Se abrieron las puertas de las facultades, de las universidades, de los centros de bioética, de biología molecular, del ARSAT, etcétera,
Yo digo, esto debiera pasar siempre, pero no pasaba con frecuencia. Y entonces, en el complejo proceso de recepción, edición e interpretación de noticias, de mensajes y de imágenes, ¿qué es posible y qué pareciera que no es posible? Es posible llevar a cabo lo que los psicólogos sociales denominamos una transformación cualitativa, un salto cualitativo, de lo viejo a lo nuevo, de lo conocido a lo no conocido, de lo acrítico a lo crítico, es decir, del ocultamiento y o distorsión de las verdades o de la estigmatización de grupos, de personas, etcétera. Nosotros podemos develar, cotejar, compartir información, indagar la policausalidad de fenómenos, de acontecimientos, de procesos. Y por otro lado, muchas veces uno reproduce sin análisis versión de los hechos. Por ejemplo, ahora frente al dengue, yo tengo un grupo en WhatsApp que son todas mis compañeras desde el jardín de infantes hasta la secundaria, donde somos 26, y de las 26, salvo yo, todas dicen que no hay que que no hay que ponerse la vacuna del dengue, ¿no? Que no está aprobada, que ya han salido a decir que es un peligro, que no vale la pena porque los mosquitos ya se mueren. Lo mismo pasó durante la pandemia, acuérdense lo que hemos vivido. No tengo tiempo hoy de tender un nexo sociohistórico, digamos, entre lo que aconteció durante los 2 años de la pandemia y lo que está pasando hoy. Pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy, no solo en relación al dengue, tiene muchísimo que ver con lo que hemos vivido, sentido, padecido eh, durante los 2 años de la pandemia. Y no sé, no creo que con posterioridad a esa experiencia social, comunitaria tan tremenda, hayamos tenido suficientes espacios para comunicarnos, para hablar, para sacar afuera, digamos, las experiencias vividas, vistas, los dolores que nos han recorrido, y también los saltos de alegría cuando se recuperaba un ser cercano, los duelos sin despedida, los nacimientos en salas de parto en soledad a las madres, porque no le permitían a la pareja ingresar. ¿Dónde fue procesado, trabajado todo eso? Quizás una parte de la población tuvo la posibilidad de ir, no sé, a algún consultorio, algún psicólogo, o quizás hubo espacios. Nosotros desde la psicología social abrimos espacios de reflexión, pero no fueron suficientes. Entonces, reproducir sin análisis versión de los hechos, copiar, enviar cadenas, mensajes sin verificación, hoy está omnipresente. Copio, pego, después se quejan de la adolescencia o de la infancia que copia y pega, pero los adultos, muchísimos adultos, muchas veces hacemos lo mismo, copio y pego, ¿no? No comprender que hoy los medios definen nuestra agenda de noticias, es decir, son los que deciden de qué vamos a hablar y de qué no. Y desde la asunción del presidente Milei, quien fija la agenda de noticias es el presidente Milei y su vocero presidencial, Manuel Adorni.
hay otro elemento, digamos, dentro de la dialéctica, es que uno puede negar lo previo, negar en el sentido de transformarlo, ¿no es verdad? Darse cuenta, tomar conciencia de. Y entonces, por supuesto que hay posibilidades de desarrollar interpretaciones colectivas, objetivas, y conquistar, digamos, procesos de autoría de la palabra y del pensamiento, difundirlos, porque de nada sirve que uno procese una información, obtenga conocimiento, etcétera, cuando no podemos difundirlo entre nosotros y con la población. Doy un pequeño salto y les pregunto, y me he preguntado, ¿cuándo, en qué circunstancias, con quiénes, en cuáles ámbitos los seres humanos sentimos necesidad de establecer comunicación cara a cara, en presencia, sin una mediación tecnológica? Ustedes recordarán en la década del 90, digamos, hubo un autor maravilloso, Paulo Freire, que nos hablaba de la curiosidad como una necesidad ontológica que caracteriza, dice Freire, el proceso de creación y recreación de la existencia humana. Ahora pensemos, esa curiosidad epistemológica, la curiosidad social, la curiosidad afectiva, digamos, puede ser reorientada e incluso amortiguada y transformarse en algo parecido a la indiferencia. La curiosidad o las curiosidades múltiples que tenemos los seres humanos, no la curiosidad de, ay, che, ¿has visto con quién está saliendo la del frente? ¡Oh, si se enterara el amigo! Ese es una curiosidad para generar un chisme. Estamos hablando de otro plano de la curiosidad, ¿no es verdad? La curiosidad como necesidad de nuestra existencia. Yo estoy convencida de eso. No solo en relación al lenguaje y a la comunicación, puede desarrollarse a lo largo de toda nuestra vida. El día que a mí ya no me llama más la atención, qué sé yo, una nube, ¿no? Acá en el Valle de Tafí la experiencia, digamos, del entorno es muy distinta a la de San Miguel de Tucumán, obviamente. Acá he descubierto una vez más que mirar el cielo no es un acto intrascendente, por ejemplo, ¿no? En San Miguel de Tucumán casi nunca miramos el cielo. Y desde los 3 años esa curiosidad tiene cualidades epistemológicas, ¿no? Evidencia de interés, de necesidad de explorar, de comprender aspectos del mundo en el que los niños viven. ¿Y cuál es una de las manifestaciones lingüísticas más evidentes de la curiosidad, de la necesidad de comprender, de entender? A nuestra edad, en las clases que ustedes dan, en las conversaciones cotidianas que tenemos, ¿cómo demuestra uno que tiene necesidad de comprender? Bueno, los niños lo tienen muy claro, es la formulación de preguntas a veces caóticas, desconcertantes, como esta.
¿no? ¿Por qué se ha muerto el abuelo? Si yo tanto lo quería. ¿Cómo se nos mueren, ¿no? Tantas personas. Y uno dice, pero ¿por qué mierda se habrá muerto? ¿No? Si yo tanto lo quería. O si era tan buena persona. O si era tan joven. ¿Y quién nos da respuestas? Los niños piden respuestas. ¿Por qué el cielo a veces cambia los colores? ¿Tenemos una respuesta los adultos para esto? ¿Por qué nos ha dicho la señorita que existe el alma si nadie la ve y ni sabemos dónde está? Entonces, ¿cómo sabe ella que existe? Es una maravilla, ¿no? ¿Por qué hay tantos chicos pobres en la calle? Acá en Tafí me han preguntado varias veces, Isabel, ¿por qué hablas así como aquí no habla nadie? ¿No? La percepción de la distancia, no solo lingüística, sino social, en mi sintaxis, en la organización discursiva. Es decir, ¿por qué vos hablas así y no hablas como nosotros que vivimos en Tafí? ¿Por qué la gente se deja de querer? Me preguntó un nieto. Está buena la pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre hay guerras? ¿Por qué vos siempre la alabás a tu hijita y a mí no? Existen relaciones dialécticas fundantes necesarias en todos los procesos de comunicación. Ustedes saben que no me sale. Bueno. Su función de compartir en pantalla está en pausa. ¿Y por qué está en pausa? ¿Me querés contar quién la ha puesto en pausa? A ver, me parece que vos lo tenés que Ahí, sacar. ahí está bien o no. Bueno, fíjense la cantidad de... ¿Cómo le definirían ustedes al pensar? ¿Qué es pensar? ¿Es una acción? ¿Son varias acciones? ¿Es una necesidad humana? ¿Es una característica que posibilita posicionarnos como seres humanos frente a la realidad? ¿Qué es pensar? ¿Y qué relación hay entre pensar, decir, sentir, escuchar, responder, preguntar, comprender? Toda esa multiplicidad de acciones protagonizadas por los seres humanos forman parte de todo proceso comunicacional. También el escribir, por ejemplo, comunica, ¿no?
Escuchar lo que nos dicen, no como un mero pasatiempo, como una curiosidad de un minuto, o desde una atención fingida, sino desde una escucha, atención verdadera, ¿no? Como ustedes saben, el escuchar es un proceso absolutamente activo, a menos que yo me desconecte de lo que estoy escuchando y digo, no, esta requejo ya está delirando, y entonces me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Pero hay gente que cree que el escuchar es un proceso pasivo. Por supuesto que no. El cerebro humano, salvo en la muerte, jamás es pasivo, ¿no? Y que yo sepa, uno escucha, si bien a través de la cadena auditiva que impacta, etcétera, etcétera, es el cerebro el que procesa, digamos, los escuchamientos de los seres humanos. Escuchar no es solo entonces un proceso de retroalimentación acústica, sino una aptitud psicológica de mutuo respeto humano que se complementa con nuestras miradas, gestos y respuestas. Tanto los niños como los adultos sabemos que el que nos escucha está presente, que nuestras preguntas o palabras no caerán en un vacío existencial. Pero también los humanos nos damos cuenta cuando fingimos escuchar. Hacer como si estuviéramos escuchando tiene impacto en la persona con la que estamos hablando y en nosotros también. Yo misma muchas veces finjo escuchar cuando ya hay conversaciones que saturan el umbral de percepción y de atención del cerebro humano, ¿no? Hay videos que uno ve, hay noticias que uno mira, y cuando ya saturan el umbral de tolerancia de nuestra percepción, de la posibilidad de procesar todo lo que estamos mirando, escuchando, uno sí ahí puede decir, me desconecto. Y entonces, para terminar esta parte, hablar, comunicarnos cara a cara es mucho más que hablar. No es solo una actividad lingüística, y como sabemos los psicólogos sociales, gesta condiciones para la mutua representación interna. Ustedes después de hoy tienen una enorme ventaja en relación a mí. Quizás puedan tener algunas representaciones internas de quién es la Chabela Requejo, ¿no? O cómo piensa. Yo, en cambio, no tengo. Pero los procesos comunicacionales, la configuración de la subjetividad y la mutua representación interna son procesos dialécticos que se retroalimentan entre sí. Requiere de nuestro posicionamiento subjetivo, así como de nuestra necesidad e intención de tender un puente entre dos o más historias, generaciones, clases sociales, en contextos no siempre homogéneos. Entonces ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de autoría en Twitter y Facebook. Creo que vamos bien, más o menos, vamos bien de tiempo. Creo. No sé si les pasará a ustedes algunas veces. Ojalá no sea lo cotidiano, pero entienden lo que significa, ¿no es verdad? Tener más conversaciones o tener más necesidad de comunicarme o tener más sentimientos que necesito expresar. En mi cabeza
tener más broncas acumuladas que quisiera decir y no tengo dónde, tener más recuerdos que nos parecen a nosotros importantes dentro de nuestra memoria y no siempre poderlos compartir. O compartirlos y demostrar que hay personas a las que les importa la memoria histórica, hablar del pasado individual y social, y otras veces no. Esta poderosa, a mí me impactó mucho esta frase, la tomé del muro, como se le llama, de Facebook, de un amigo, y tengo que aclarar que es real, ¿no? O sea, que tengo relación con él, que lo veo cotidianamente, que hablamos en la calle, que vamos juntos al súper, que compartimos algunas cosas, que su novia ha sido alumna mía de lingüística, que tenemos un vínculo, porque los amigos de Facebook y los amigos de la vida real y a veces no son los mismos. Tiene 29 años, se llama Elliot, estudia ingeniería eléctrica. Yo sé, y algo que me parece fundamental es que en las redes sociales, sea la que sea, nosotros tengamos potencialidad, posibilidad de que nuestros contactos o a quienes seguimos o nos siguen sean de diferentes generaciones, desde la preadolescencia a la adultez. Es decir, y tampoco crearnos un microclima dentro de las redes donde solo dialogo con los que piensan como yo. ¿No? Eso me parece verdaderamente intrascendente, al contrario, porque me limita el rango de posibilidades, digamos, no solo de la comunicación, sino de la comprensión, digamos, de puntos de vista distintos sobre la realidad. Entonces, la intergeneracionalidad para mí es condición necesaria, importante para el desarrollo de ciertas narrativas colectivas, sociales, que a veces incluyen dentro, por ejemplo, clases sociales diferentes, edades diferentes, procedencias geográficas distintas e incluso deslocalizadas de la Argentina, ¿no? Y entonces eso amplía la potencialidad de los procesos de comunicación utilizando redes sociales. Este es Elliot, no me van a decir que no es un bello, con su ahijada. Ahí estaba medio gordito, estaba preocupado. Ahora ya no está gordito. En octubre del 2000, ustedes saben otra cosa, que no se puede comprender un corte sincrónico, es decir, yo voy a analizar el hoy, 2024 de las redes sociales, ¿no? No. No hay ningún proceso comunicacional, ningún proceso político, económico, histórico que pueda ser comprendido meramente desde un corte sincrónico, y por eso es fundamental la indagación de los procesos previos que dieron como resultado, como punto de llegada, los procesos actuales. No tengo tiempo, por supuesto, para eso, pero me he remitido, digamos, al 2017, donde lo sigo yo en Twitter y él me sigue a mí, a Holden Caulfield. Me llamó la atención eso, el nombre, ¿no? Holden Caulfield, porque es el personaje central de la novela de Salinger, que ya vamos a ver. Escribe él, Rodrigo, su nombre verdadero es Rodrigo, es porteño, escribe en Twitter esta frase: usted sabe que yo, si fuese maestra, la pondría en la pizarra.
¿no? Y si fuese docente de psicología social, también. Y si fuese, bueno, y si fuese un diálogo, también pensaría en esta frase. A mí me parece muy profunda. Este es el personaje que les decía. Es protagonista adolescente del Guardián entre el Centeno, una novela muy famosa de Salinger, de 1951, que él la escribe mientras está internado, ¿no? En un centro de recuperación donde recibe asistencia psiquiátrica. Y en esa novela los únicos humanos con los que él congenia son los niños. Y tiene una frase interesante que dice: soy bastante analfabeto, pero leo mucho. Uno la podría poner al revés: leo mucho, pero soy bastante analfabeto. Puede ser que uno se pase la vida entre libros y tenga un enorme analfabetismo histórico, social, o todo el conocimiento está solo en los libros. ¿Hay conocimiento en las redes sociales? Para mí sí. Y he aprendido muchas veces aspectos, no solo del tema que estamos hablando hoy, sino un tema que yo estudio desde ahora unos 3 años, es la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Bueno, casi todo lo que he podido ir comprendiendo, aprendiendo, no está en los libros, no está en la academia, no está en la carrera de letras, obviamente, sino en las redes, ¿no? En las redes. Esto también escribe el Rodrigo. Qué suerte los que tienen una opinión formada sobre el lenguaje inclusivo. Yo le doy vueltas al asunto hace meses y lo único que se me ocurre decir es: el tiempo dirá. Y yo, la Chabela, le contesta: pienso lo mismo. Aunque tenemos 2 edades totalmente diferentes y hemos mantenido diálogo desde el 2017 hasta hoy, muy enriquecedores con el Holden Rodrigo, ¿no? Él, a su vez, usted ha visto que en las redes uno puede compartir mensajes de un tercer usuario, ¿no? Y esa posibilidad de compartir algo que no he escrito yo, sino que escribió otro, pero que me interesa poner en mi feed o en mi historia o en lo que fuera, amplifica las lecturas e interpretaciones. Y ese desplazamiento permite asociar el discurso, en este caso que les voy a mostrar, permite asociar el discurso escrito, emitido, con la adhesión política de la emisora original. Muchas veces nosotros nos cuidamos bastante de posicionarnos desde una postura, qué sé yo, político-ideológica en las redes, aunque hay marcas, no solo lingüísticas, sino narrativas, imágenes que uno comparte, digamos, frases que uno sube, que le van diciendo al otro, digamos, cuáles son nuestros posicionamientos ideológicos, políticos, ¿no? Y eso puede generar más o menos adhesiones, más o menos me gusta. Bueno, es así. Entonces, los mensajes hoy van quedando como inscriptos en una cadena comunicacional distinta a la que uno preveía al inicio, que no era la original, y pasa a menudo, ¿no es verdad?
Yo subo algo, por ejemplo, supongamos que yo haya compartido esto en Facebook, ¿no? El conectado o comunicado, y la Candelaria Rojas Paz, que es una maestra de la escuela de Anfune, la comparte en su red y a su vez los alumnos de ella la llevan a otro punto, ¿no? Esa multidimensionalidad de un mensaje inicial es algo absolutamente inédito, no pasaba antes del surgimiento de las redes sociales y es a la vez una potencialidad como para muchas otras veces es una desventaja, ¿no? Depende de cómo uno implemente las acciones cuando se introduce en una red social. Yo les comparto esto porque a mí me ha impactado también mucho. El Holden comparte esto. ¡Ay, qué pena! Comparte el mensaje de un amigo de él que se llama TW Mediocre y que pone como título de un tuit que toma de otro lugar, no falla, ¿eh? Y dice la licenciada Yellow. ¿Saben por qué se llamaban Yellow y tenían la viborita y el brote de soja? Son íconos de representación de Cambiemos, del macrismo. ¿Se acuerdan que decían que ya venían los brotes verdes? ¿Se acuerdan? Hay un programa de Berkovich que se llama Brotes Verdes, ¿no? Que lo tomo de ahí. Pero ellos tenían la víborita, ¿no? Que está emparentada con la víbora actual de Milei, ¿no? Con el símbolo de la víbora que aparece en esas pancartas amarillas de los seguidores del anarcocapitalismo actual. Bien. Esta licenciada, que le gusta mostrar su figura, por lo visto, porque ahí la veo con su busto y su cintura, etc. Fíjense hasta qué punto puede inscribirse en la subjetividad, la adhesión política, que ella se llama licenciada Yellow, o sea, amarilla. ¿No? ¿Ustedes creen que es la única? No, mis amores. No, no, no. Pasa en la juventud, pasa en la preadolescencia, ¿no? Mi nieto se llama Messi tú, ¿no? Messi 2, mi amor. En TikTok él se llama Messi tú, ¿no? Bueno, dice la licenciada Amarilla, mi marido está negociando con los desgraciados que le pararon la empresa. Me mandó un WhatsApp. Va a hacer lo que le dije. Les redobla la apuesta. Si no levantan, o sea, el paro que le estaban haciendo para el mediodía, raja a 5. Y si después de eso no levantan, para el lunes, ninguno tiene más trabajo. No sé qué pasa aquí. Todo el tiempo se me clava. Porque se clava cuando hay una nueva admisión. No, aprovechamos esta, así como parate, podemos hacer alguna pregunta de las que vamos sacando del chat. Bueno, Hay un termino grupo, esta de la licenciada Yellow, que son 2 más y se termina, ¿ok? Y hacemos un corte. Hace más de 10 años estaban estos mismos. Además, los paraguayos y bolivianos son albañiles naturales y no tienen las mismas, supongo que, mañas de los de acá. Se equivocó feo mi marido al pensar en contratos solo argentinos y hoy lo está pagando. Y entonces un tercer interlocutor dice, por más bolitas que sean,
Si es construcción, se adhieren a la UOCRA. Omar, debe ser el marido, me dijo lo mismo. La única ventaja es que son más resistentes y duros, además trabajan más horas sin patalear. Y se identifican, defiendo los derechos del animal, pro vida, amo a mis hijas, profesional, casada, estamos cambiando el país para siempre. Sí se puede, no DM, o sea, no me manden mensajes personales. Bueno, y ahí lo dejamos. Para ver, veo las preguntas. Bueno, perfecto. Imagínense cómo explico la subjetividad, cómo es el impacto de la realidad para Freud y Ana, cómo desarmamos la bueno, lo que pasa es que todo eso viene después. ¿Desde qué lugar se puede generar un clima de comunicación? Por supuesto que, ¿desde qué lugar? Desde este lugar yo puedo generar un clima de comunicación. No siempre desde el lugar de poder se generan climas de comunicación. Yo creo que la comunicación requiere horizontalidad más que verticalidad. Yo en el seno de mi familia, digamos, aunque coexistimos 3 generaciones, por lo menos, ¿no? La de mis hijos, la de mis nietos y yo, generar climas comunicacionales por fuera de la adhesión o adicción a los celulares no siempre es simple. ¿Cuáles son las estrategias que yo he descubierto, he ido descubriendo, que resultan eficaces, digamos, ¿no? Porque hoy en día, sinceramente, la adhesión al celular, a su multifuncionalidad, a la pantalla táctil, al multitasking, etcétera, genera algo así como, ¿cómo se llama lo de las drogas? Adicción, ¿no? Y entonces, cuando falta ese estímulo, esa fuente de estímulos permanentes que es la pantalla multitáctil, que me permite multiplicidad de funciones, el sujeto, los sujetos, esto lo veo en mis hijos, lo veo en mis nietos, de vez en cuando lo percibo en mí, a pesar que he decidido desintoxicarme del celular, utilizando distintas estrategias, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, he descubierto cómo he creado un clima de comunicación estando con mis nietos que son de distinta edad, desde 2 años a 10 años, ¿no? Imagínense la distancia etaria que hay con mi edad, ¿no? 60 años o más. Y entonces uno a veces piensa qué difícil va a ser poder hablar con ellos hasta que descubre que es una necesidad también de ellos, ¿no? Que la comunicación intergeneracional es sostén no solo de mi subjetividad, de mi historia, sino también la de ellos. Pongo el ejemplo de mis nietos como puedo poner el ejemplo de mis vecinos del frente del Valle de Tafí, pero voy a relatar la escena. Les he preguntado a todos cuando estaban acá qué comida quieren que haga la abuela. No soy muy hábil, que digamos, ¿no? Pero bueno, algunas cosas sé hacer. Y entonces, en esa reunión de todos después de la comida que me pidieron, por supuesto que yo apagué el celular y les dije si por lo menos durante esa hora podíamos hablar entre nosotros, ¿no? Y aunque no crean, al comienzo había como cierto desconcierto, ¿no? Incomodidad. ¿Para qué vamos a hablar si tenemos el celular? Hasta que
logramos un clima de comunicación en donde me di cuenta que, por ejemplo, en la casa donde vivo hay un cartel en la puerta que dice Klobuk, ¿no? Que es el lugar donde nació mi suegro en Yugoslavia, cuando emigró a muy temprana edad. Ninguno de mis 10 nietos, a pesar de que vienen siempre a mi casa, o a nuestra casa, porque no es mía, ninguno sabía que era Klobuk. Ninguno tenía la más remota idea de que era Klobuk, ni de quién era su abuelo, ni de dónde había venido, ni por qué significaba el apellido Medjugorje, ¿no es verdad? Y aunque ustedes no crean el relato de la historia presente y pasada de los mayores, generó un interés que duró toda la cena. Entonces, yo creo que somos los adultos los que tenemos que crear los climas comunicacionales cuando estamos en situación de intergeneracionalidad, ¿no es verdad? El autosilenciamiento está arraigado al capitalismo, no, mi amor, desde la Edad Media. Pensá quiénes hablaban en la Edad Media. Pensá cuando viene la conquista de América, acá en el Valle de Tafí nomás, por ejemplo, ¿no? Cuando entra en 1543 Diego de Roja con la conquista española y impone una religión, un idioma, y por lo tanto silencia al cacán para siempre, desaparece como idioma. No, el silenciamiento no está solo arraigado al capitalismo, aunque, como bien dice no solo Noami Klein, la autora de la teoría del shock, creo que se llama el libro de ella, eh, al capitalismo de la vigilancia, que es lo que está aconteciendo hoy desde las redes sociales, porque somos permanentemente vigilados, digamos, por los billones de algoritmos que tiene cada aplicación de nuestro celular. Uno cree que, por ejemplo, este ámbito de Zoom, protegido, cuidado, nadie nos está escuchando, estamos en cierta intimidad, aunque no nos veamos la cara, pero nos podríamos ver la cara. Podría yo dejar de compartir esta pantalla y decir, bueno, nos veamos la cara por lo menos un rato, ¿no es verdad? Y eso también genera otro clima para la comunicación. No es lo mismo la copresencia, ¿no es verdad?, que la especie de copresencia a distancia a través de una red social. Entonces, si te doy el capitalismo de la vigilancia, obviamente que el autosilenciamiento social le viene bastante bien, pero contradictoriamente también le viene bastante bien que todo el tiempo estemos escribiendo y que todo el tiempo estemos subiendo imágenes, ¿no es verdad? Porque de esa manera la recopilación de datos que ellos hacen de quiénes somos, de cuáles son nuestros sentimientos, nuestras actividades, nuestras preferencias, esos datos individuales son vendidos a las grandes compañías internacionales que se llenan de dinero, que es un drama que está pasando hoy, un tema que no voy a poder hablar, pero ustedes saben que hoy los medios tradicionales, la prensa, La Nación, el Clarín, la Gaceta de Tucumán, los diarios locales, frente a las redes sociales están perdiendo como la guerra. ¿Por qué? Porque ya casi nadie paga una suscripción para leer La Nación. Yo ni loca voy a pagar una suscripción para leer La Nación si el mismo contenido de La Nación es compartido por alguien dentro de una red. Entonces, además por cuestiones objetivas, materiales, que cada vez nos estamos acotando más en el presupuesto porque el sueldo no alcanza para nada, ¿no es verdad? Y entonces ya vamos a dejar de consumir esto. Todo lo que pasa por lo cultural y la diversión y la información, peligrosamente lo que sea pagado, va a dejar de ser pagado por una amplia mayoría de nuestra población. Ay, una Carolina tierna me dice gracias por este espacio tan necesario. Ay, sí, sí, son espacios re necesarios. Buenas noches, estamos reunidos en la Escuela de Psicología Social de Mendoza con primer año. Un cariño.
Yo de niño me preguntaba sobre el Papa de Dios, mi vida, la Galaxy A10. Mira cómo se llama ella, la Galaxy A10. O sea, se llama como el celular. Bueno, y bueno, sí, cada uno se llama hoy. Vieron que hoy nos podemos llamar como se nos cante la gana. No, esto es bastante interesante también, pero no vamos a tener tiempo, ¿no? Dice, yo de niño me preguntaba sobre el papá de Dios. No solo vos, mi amor, Galaxia Dios, ¿no? O sea, ¿quién lo ha creado a Dios? ¿No es verdad? ¿Qué preguntita, ¿no? Entonces te dicen, como me decían a mí en el colegio religioso de mi infancia, ¿no? Había una monja, la monja Magdalena nos enseñaba religión, y como dicen las viejitas del campo, que Dios la tenga en su santa gloria. Dibujaba un triángulo en la pizarra, ¿no? Me lo acuerdo como si fuera de hoy. Ah, entre paréntesis, les recomiendo el libro I Remember. Me acuerdo, yo me acuerdo. Es de un autor inglés, Bradley, no me acuerdo del apellido, pero si ustedes ponen en cualquier buscador en Bing, yo les recomendaría comenzar a usar Bing, porque Bing ya tiene, que es de Microsoft, porque ya tiene incorporada la inteligencia artificial y posibilita una multiplicidad de funciones, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Además, ustedes con Bing, bueno, no solamente Bing, hay un montón de buscadores, ¿no es verdad? Chrome también, ya como estaba en desventaja, no le quedó otra que incorporar el chat GPT y todo lo demás para chatear con la inteligencia artificial. Bien, les contaba de la monja, de la monjita, ¿no? Dibujaba un triángulo en la pizarra y arriba decía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y en el medio dibujaba un ojo con pestañas y todo. Y nos hacía creer, porque cuando uno es niño cree en tantas cosas, nos hacía creer que ese era el ojo de Dios. Que eran 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, y que ese ojo de Dios desde la pizarra siempre nos estaba mirando. Así que ojo con lo que hacíamos, porque Dios era omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Frente a eso que éramos nosotros, pobres, pobres. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté, en esa época en que todavía hacía preguntas, le decía, ¿por qué el triángulo que usted ha dibujado es un triángulo equilátero? Porque en las clases de matemáticas nos habían enseñado otras clases de triángulos, han visto los escalenos, los qué sé yo, no me acuerdo, había una cantidad de triángulos. Pregunta que generó un enorme malestar de la monja Magdalena, jamás entendí por qué, porque yo lo que necesitaba entender era la relación entre la geometría y otras geometrías, y no entre el ojo de Dios y la tripersonalidad. Me mandaron a la dirección, me dijeron que yo era una atrevida, que no sé qué, que sé cuánto. Entonces, Galaxy A10, gracias a vos, recuperado. Esto también tiene la comunicación humana, que el diálogo entre los seres humanos, aunque sea, mire, a distancia, mediado por la escritura de la Galaxy, me posibilitó recuperar un recuerdo de cuando yo tenía 6 años. Y hoy tengo 75. Han pasado unos cuantos años, ¿no es verdad? Bueno, hay un ataque a la soberanía informativa desde que el gobierno intenta cerrar la agencia Teleam. Hace 45 días sus trabajadoras y trabajadores se encuentran acampando en las 2 sedes y están dispensados, siguen cobrando su sueldo
producen noticias en el sitio, que crearon somostelam.com.ar, siempre lo consulto. Y no solamente suben noticias, sino videos, las luchas, los encuentros, las asambleas. Por eso estamos viviendo digamos como, bueno, los argentinos, momentos que parecen de una angustia infinita. Yo los convoco, en realidad no desarrollaron el 10% de lo que pensaba, pero no importa, me importa mucho leer lo que ustedes han escrito, y acá les presento al Pipo. Sí salió aquí en el noticiero lo de la Plaza San Martín en Tucumán. ¡Ay, mirá la Silvia Schlissemann! Es un capo total de la cultura, del teatro en la provincia de Tucumán, una mujer muy valiosa de nuestra provincia, como tantísimas otras. Se ve el logo, participé en las redes difundiendo Elijo Creer, fue emocionante, dice Liliana a todo. Gordita, Liliana a todo, no sé, sos gordita, flaquita, si tenés 10 años, 50, 90. Te cuento que Elijo Crecer, que fue emocionante, fue creada en Twitter por una gordita que se llama Yo la Abejita. Una joven que estudia biotecnología, que un día desesperada en la UBA, viendo cómo no tenía reactivos, no tenía un pomo de nada, y le anunciaban que iba a haber recortes de todas las provisiones dentro de la universidad. Creo que se llama Yo Abejita, no me acuerdo, pero creo que es ella, una gordita divina, sola dentro de ese laboratorio, dijo, acá hay que hacer algo, y empezó a unir, digamos, a unos pocos compañeros que al comienzo no le creían mucho, empezó a sumar profesores de otras facultades, y así surgió Elijo Creer en base a la voluntad de la Yo Abejita de Twitter, ¿no? Que ella armó después un video de síntesis de todo el país, muy bonito, que yo lo iba a proyectar hoy, pero bueno, es imposible. ¿Qué dicen acá que pasa en Gaza? Por supuesto, un horror. A mí me impacta las imágenes del genocidio del pueblo palestino perpetrado por el ejército ocupante de Israel, que hoy nos enteramos lo que pasa diariamente por el trabajo de los trabajadores de prensa, que ya van 140 asesinados como trabajadores de prensa, porque van asesinando 30.000 personas, ¿no? De las cuales 12.000 son niños, tema del que no se habla. Y entonces ahí volvemos a la pregunta del inicio. ¿Será que los medios nos hacen conectar y desconectar de la realidad según intereses que no son, por supuesto, los intereses de la población palestina de ninguna manera, ni de esa familia angustiada al máximo, ¿no es verdad? Y lo de Palestina, el silenciamiento de lo de Palestina, el hecho de verlo a Jonathan Viale todas las noches, que pone a la izquierda la bandera de Israel solamente, el hecho de la escena de nuestro presidente en el Muro de los Lamentos en Israel, llorando, conmovido, con su rabino particular, que no tiene nada de particular, y que es de los movimientos más oscuros y ortodoxos del sionismo internacional, y que ha sido nombrado embajador en Israel, ¿no? Todo eso que se nos oculta desde los medios hegemónicos, que como les dije, están perdiendo como la guerra contra las redes. Si uno desarrolla capacidades para buscar, para eso que decía Freire, para la curiosidad por el otro, por los otros, que no nos resulte indiferente, no seguir solo la línea oficialista de información
sino buscar también otros espacios en YouTube. Hoy en día el streaming es algo maravilloso, o sea, por ejemplo, había una periodista rusa que después que Putin invade Ucrania se va de las redes de Telegram y de YouTube, una mujer muy inteligente, una joven, que fue invitada por un programa que se produce por streaming en YouTube, que se llama La Base, que está dirigido por Íñigo Errejón, creo, que es un político de izquierda, progresista, español, tiene muy buena audiencia. No se olviden que hoy la comunicación por streaming, o sea, los podcasts, todo lo que se difunde por YouTube tiene, ni hablar de TikTok, ¿no? Que ha sido el gran triunfo, el gran éxito de la campaña política. Hoy en día no podés hacer campaña política por fuera de las redes. Y si no, pregúntenle a Michelle Obama, ¿no? Que utilizó Facebook para incrementar su audiencia en 30 millones de personas con un simple eslogan que era Yes, we can. Sí, nosotros podemos, ¿no? Así como Milei tomó Viva la libertad, carajo, ¿no? Y la impuso a pesar de la violencia, porque la palabra libertad, cuando se amplía semánticamente tanto, cuando ya el campo conceptual de la palabra libertad, hasta dónde llega, empieza a ser difuso. Cuando él habla de libertad, ¿de qué libertad nos está hablando? No solo a los votantes de Milei, sino a los que no lo hemos votado. Entonces, si no hubiese sido por TikTok y, obviamente, por las condiciones previas de un gobierno, para mí, cobarde, un gobierno que no cumplió ninguna promesa, un gobierno que hizo algunas cosas interesantes, pero la mayoría no, con una inflación galopante, una pobreza que no dejaba de crecer, una inflación que estaba, bueno, cerca del 200%, pretender ganar una elección es de ilusos. Y teníamos además el antecedente previo del macrismo, donde tampoco había habido ni brotes verdes, ni inversiones que venían, ni la luz al final del túnel. Entonces no es casual la elección de Javier Milei, todo lo contrario. Pero quiero decirles que así como se asentó sobre periodos políticos previos que no dieron respuesta a necesidades masivas, si no hubiese sido por la genial campaña comunicacional dirigida por ese hombre que se llama Cerimedo, que como ustedes saben está condenado en Brasil porque interfirió las elecciones de Bolsonaro y Lula, ¿no? E intentó por todos los medios difundir fake news en contra de Lula, le salió mal y terminó ganando por la mínima diferencia Lula. TikTok fue fundamental para la campaña de Milei. Les sugiero que revisen, ¿no es verdad?, en qué consiste la estrategia comunicacional de TikTok, que no nos propone ningún proceso reflexivo complejo, sino todo lo contrario, mensajes breves, video ya no horizontal, como filmamos con el celular, sino vertical. Y esa verticalidad le da una profundidad y una sensación de cercanía del otro que no se lograba antes con los videos horizontales. Hasta acá termino, porque aunque ustedes no crean, la vida sigue. Buenas noches, Ignacio Delgado de San Miguel de Tucumán, mi vida. Él ha sido un sostén muy importante dentro de la cátedra de Lingüística 2, un joven al que admiro, quiero. Bueno, te quiero mucho, Delgado. María Angélica Marmet, hola gordita Marmet, ya termino, les prometo, nos pusiste en situación de encontrarnos en el dolor, pero también en los apoyos. Así es, mi amor, mi Angélica Marmet. Te escucho re bien, me dice la Galaxy. Sofía Canseco de San Miguel, Justicia por Juan, Leandro Calamante de Santa Fe, Graciela Lager de Rosario,
Hola, la Galaxy había sido de San Miguel de Tucumán. No te puedo creer, Alicia Caporosi desde Villa Constitución, sur de la provincia de Santa Fe. Y a mí también, Alicita, sabés que te quiero un montón. Al final habíamos sido una gran familia todo esto, ¿no? Al paso que vamos. Emilia Marián, egresada de la primera escuela de psicología de Buenos Aires. Cristina Mató, la capo total de la capital federal, la responsable de la marea, entre tantas otras cosas. Micaela Gómez de Tucumán, bueno, gente de Santa Fe, Mariano Juz de la ciudad de Rosario, Mariela no sé qué. Bueno, no puedo leer todo. Bueno, Eh, no sé. Espero haber dado por lo menos, a ver, voy a salir, dejar de compartir, ahí les veo un poquito las caras a todos ustedes, las amo, los quiero, y me despido como siempre, con la cultura propia de esta patria a la que amo, donde nací y donde voy a morir. He elegido morir en esta patria. Y no es que mi vida haya sido un lecho de rosas, amores, para nada. La vida no sé de quiénes puede ser un lecho de rosas. Sí, debe haber alguno, ¿no? Que vive en una especie de fantasía esotérica, digamos, desconectado completamente de la vida y de la historia de las mayorías. Me despido con las coplas que me enseñaron los niños de este lugar, del Valle de Tafí, de Anfama, de San José de Chasquivil, lugares que ni figuran en la TV. Déjenme decirles que hoy los medios hegemónicos a nivel mundial solo difunden el 1,5% de lo que acontece en el mundo. ¿Están escuchando? Sí, te estamos escuchando atentamente. Bueno, Eh, me despido con las coplas. Aquí estoy y aquí me tienen y aquí me verán morir con la sangre de mis venas, supuesta sangre de mí. Paso río, paso puente, siempre te veo lavando. La hermosura de tu cara, el agua se la va llevando. Vidita, si me querí, tende la cama y duermamos. Y si viene tu marido, decile que soy tu hermano. Águila que vas volando y en el pico llevas un hilo, si lo ves por ahí a mi amor, decile que tengo el corazón herido. Quisiera ser pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. Eso nomás. muy buena. Ajá, dice la tucumana, muy buena la copla, seguro que se refiere a lo del marido. Además, decir que muchas gracias por todo esto. Esta va a ser la primera de un par que se nos vienen para los próximos meses. No te vamos a dejar tranquilo. Hagamos algo más que un encuentro solo de referentes de psicología social. A mí me gustaría que haya gente del pueblo. Somos del pueblo, pero hay gente que, por ejemplo, Carlos Díaz de Tucumán, que es un joven que trabaja en la recuperación de los adictos al Paco, que vive en un barrio de los que le llaman periféricos o que es un villero, ¿no? Bueno, él y todo su grupo de trabajo sería muy interesante que se sumaran maestras, maestros, adolescentes, productores culturales, o sea, nuestros ámbitos de encuentro deben ser multigeneracionales, multiclase, no podemos concentrarnos en una sola clase social, porque la sociedad en la que vivimos aún está dividida en clases sociales. Entonces, si queremos avanzar,
no hablemos solamente entre los que nos entendemos el discurso, sino es necesario ampliar la convocatoria para que escuchemos los discursos de los demás. Esa sería mi modesta propuesta. Ya sé que es difícil, gordita, pero como les dije, no hace falta que ustedes paguen, digamos, Zoom. Hay una aplicación que creo que se llama Jitsi, no me acuerdo, pero estoy casi segura que se llama Jitsi, que encima ahora también ya tiene inteligencia artificial, que permite, el otro día he estado en un encuentro de 300 personas, ¿no? Y no había que pagar un pomo de nada. No lo he organizado yo, lo han organizado desde Buenos Aires, pero no ha habido manifestación de ninguna clase de pago. No hay que pagar para usar Zoom, tenemos que ser inteligentes en tiempos de crisis, tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos para comunicar. Gracias, Bueno, amores, por todo, por el cariño, por la escucha. estuvimos conectados con casi 70, 90 personas. Se alargó un poco en el tiempo, así que te agradecemos muchísimo y ya nos comunicamos nuevamente. Bueno, Se leyeron. cuídense, un cariño para todos y gracias, ¿no? Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Besos. Besos, chao, chao. Que sigan bien. Gracias. Chao. Chau.